Di mi voto para matar a cristianos, no en un arrebato de ira, sino en una cámara deliberativa, con un proceso formal, con mi nombre registrado a favor de la ejecución de personas inocentes. Fui el mejor alumno de Gamaliel, el mayor jurista de mi generación y el único fariseo que había pedido moderación ante este mismo movimiento frente al Sanedrín. Aprendí la ley del hombre que ya señalaba cautela, y fui en la dirección opuesta, la más violenta. Era ciudadano romano de nacimiento, irreprochable en todo lo que la ley podía medir, y tan seguro de lo que estaba haciendo que nunca perdí una noche de sueño. Todo terminó en un camino al mediodía, cuando caí de bruces al suelo, y una voz me preguntó por qué me estaba lastimando. No por qué estaba lastimando a otros, por qué me estaba lastimando a mí mismo. Pasé los 3 días siguientes en la oscuridad, sin comer, sin ver, intentando entender cómo alguien tan seguro de todo se había equivocado en todo. Que vas a escuchar ha sido reconstruido. Mi voz llega a ti a través de inteligencia artificial. Los hechos son míos, los errores son míos, la sangre también. Estaba parado en la esquina de una calle en Jerusalén cuando vi morir a un hombre. No era la primera vez que veía una muerte, pero era la primera vez que la aprobaba de forma tan deliberada, tan consciente, tan documentada en mi propio interior. Recuerdo el peso de las ropas en mi regazo, las ropas de ellos, de los que lanzaban piedras. Las habían depositado a mis pies como si yo fuera un ancla, un punto fijo de autoridad, alguien de cuya presencia dependía la legitimidad del acto entero. Y lo era, yo estaba allí, yo consentía. El sol de Jerusalén aquel día era blanco, no amarillo, sino blanco. El tipo de blanco que aplana las sombras, que hace que las piedras parezcan huesos, que transforma todo alrededor en algo levemente irreal. Había polvo en el aire, levantado por los pies de 20 hombres al mismo tiempo, y el sonido de las piedras al chocar con el cuerpo era seco. Cada impacto era una declaración, cada pausa era el siguiente hombre preparándose para la próxima declaración. Esteban estaba de rodillas, conocía su nombre, conocía lo que predicaba en las sinagogas, había leído los informes que llegaban al Sanedrín. Este era uno de los líderes del movimiento, uno de los que afirmaban haber visto a Jesús de Nazaret resucitado, uno de los que estaban contaminando a las comunidades de la ciudad con una herejía que necesitaba ser cauterizada antes de extenderse más allá de Jerusalén. El tribunal había decidido, la ley había sido aplicada. Yo era el guardián de esa ley y estaba ejerciendo esa guardia. Pero entonces él miró hacia arriba y vi su rostro cambiar, no de dolor, sino de asombro, como alguien que abre una puerta que no esperaba encontrar abierta, que reconoce un lugar que nunca visitó, pero que le parece familiar de una forma que no tiene explicación racional. Hechos 7:55 registra que estaba lleno del Espíritu Santo y vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Yo no vi lo que él vio, pero vi el rostro de alguien que veía algo que yo no veía. Y había allí, en ese rostro, una ausencia completa de miedo que yo no estaba preparado para encontrar. Esa ausencia fue la primera grieta, pequeña, inmediata, enterrada antes de que pudiera examinarla. Él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después, ya cayendo, con la voz más baja pero aún audible sobre el sonido de las piedras, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pidió perdón por los hombres que lo mataban. Me fui a Damasco 3 días después. Para entender por qué fui a Damasco, tienes que entender lo que yo era. No como lo recuerdo ahora, con la distancia y la revisión que el tiempo permite, sino como era realmente en ese momento específico, en esa calle específica, con aquellas ropas en mi regazo. Yo era Saulo de Tarso, ciudadano romano por nacimiento, no por conquista, ni por compra, ni por mérito acumulado a lo largo de generaciones, por nacimiento. Tarso era una ciudad universitaria de élite en el sur de Cilicia. Estrabón, el geógrafo, la comparaba con Atenas y Alejandría en términos de cultura y erudición filosófica.
Crecí en un ambiente donde el griego y el arameo convivían en la misma frase, donde la ciudadanía romana era un hecho cotidiano y no un privilegio exótico, donde los filósofos estoicos enseñaban en los espacios públicos de la ciudad. Y después fui a Jerusalén. Fui a estudiar bajo Gamaliel. Si el nombre no te dice nada, Gamaliel era el mayor doctor de la ley de su generación, nieto de Hillel, el fundador de la escuela farisaica liberal dominante, el hombre ante quien el propio Sanedrín se inclinaba cuando hablaba. Estudiar con Gamaliel no era estudiar derecho en una buena institución, era sentarse a los pies del hombre que definía lo que significaba la ley. Hechos 22:3. Yo mismo lo digo, décadas después, sin vergüenza y sin modestia, instruido a los pies de Gamaliel, según la exactitud de la ley de nuestros padres. Exactitud, en griego, acribeia, rigor absoluto, precisión sin margen. Yo era el mejor alumno de Gamaliel. Filipenses 3:4-6. Yo mismo escribo el currículum con la frialdad de un abogado presentando evidencias. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, la tribu del primer rey de Israel. Hebreo hijo de hebreos, no de la diáspora asimilada, sino del linaje puro, de la sangre que no se diluyó. Fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprochable. En griego, amemptos, sin falla detectable, sin punto vulnerable que un adversario pudiera usar. Había pasado por todos los sistemas de evaluación que mi mundo conocía, y había salido del otro lado sin una marca. No como el segundo mejor, sino como aquel a quien el sistema no logra reprobar. Esto no es arrogancia, es el informe. Lo que nadie veía estaba debajo de todo eso. No era crueldad. La crueldad habría sido más simple de nombrar, más transparente para quien mirara desde fuera. La crueldad tiene rostro. Lo que yo cargaba no tenía rostro, tenía arquitectura. Estaba construida, sustentada, alimentada por sí misma. Lo que yo cargaba era certeza. Yo sabía. Sabía lo que la ley decía. Sabía lo que exigía. Sabía cómo debía ser aplicada ante una herejía específica. Y cuando surgió un movimiento afirmando que un carpintero de Nazaret había resucitado de los muertos y era el Mesías prometido por las Escrituras, no necesité deliberar. El diagnóstico fue inmediato. Blasfemia. El tipo de contaminación que Fines había eliminado con una lanza, recibiendo la aprobación divina por ello. Números 25:7-8. Había memorizado ese precedente, había enseñado ese precedente. Hechos 26:9 usa el verbo griego edokón. Yo pensaba para mis adentros que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. El verbo está en imperfecto, no fue un impulso de un momento, fue una convicción continua, cultivada activamente. Ladrillo sobre ladrillo, versículo sobre versículo. Cada acción que tomaba reforzaba la estructura que hacía necesaria la siguiente acción. Cuanto más sabía que tenía razón. Esa es la trampa que ningún examinador del Sanedrín logra detectar, porque el sistema de evaluación es parte de la trampa. No puedes medir el techo de tu propio pensamiento con una regla que cabe dentro de él. Escuché a Esteban pedir perdón por sus asesinos, y 3 días después fui a Damasco a buscar más nombres, más prisiones, más certeza. La carretera de Jerusalén a Damasco tiene 300 kilómetros. El calor del verano sirio es diferente al de Jerusalén, más seco, más constante, el tipo de calor que no negocia. La piel se reseca, la garganta se reseca, el polvo se deposita en capas finas sobre todo, sobre las sandalias, sobre las ropas, sobre los dientes si abres la boca de forma equivocada. Llevaba cartas. Hechos 9:1-2. Cartas del sumo sacerdote, autorizando formalmente la extradición de los seguidores del camino en Damasco. No era una operación improvisada. Estaba autorizada por el más alto poder religioso de la nación,
con jurisdicción reconocida sobre la diáspora judía. Tenía los nombres, tenía la autoridad, tenía a los hombres conmigo, tenía la certeza. El sol estaba en el punto más alto del día cuando sucedió. Hechos 26:13. Yo mismo se lo describo al rey Agripa años después. Una luz del cielo más brillante que el sol. No al amanecer, cuando cualquier fenómeno luminoso podría atribuirse al horizonte. Al mediodía, en el momento en que no hay sombra, en el momento en que todo ya está en el nivel máximo de claridad natural posible, y aún así aquello era más. Caí, no tropecé, no cerré los ojos y perdí el equilibrio. Caí. Todos a mi alrededor cayeron, y en el suelo, con la tierra presionada contra mi rostro, con el olor a polvo y piedra calentada por el sol, vino la voz. En arameo, mi lengua materna, no en griego ni en latín, la lengua de la infancia, la lengua que existe antes de la educación, antes del currículum, antes de Gamaliel. Shaul, Shaul, lema rodefli. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No respondí de inmediato, porque la pregunta no fue lo que me paralizó. Lo que me paralizó fue lo que vino después, el detalle que aparece solo en Hechos 26:14, aquel que no está en las otras versiones del mismo evento. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aguijones. Como si hubiera algo en mí que ya se resistía, como si la grieta que había enterrado en aquella calle de Jerusalén, cuando vi el rostro de Esteban cambiar, cuando oí su voz pedir perdón, ya fuera conocida, ya estuviera contabilizada, como si yo ya supiera, en un lugar que había aprendido a no visitar, que algo estaba mal, y como si ese saber fuera exactamente lo que me hacía más violento, no menos. Pregunté, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta llegó antes de que lograra prepararme para ella. La respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay cosas que cambian la geometría del mundo mientras suceden. Sientes el suelo reorganizándose bajo tus pies antes de entender lo que estás escuchando. Antes de cualquier análisis, antes de cualquier resistencia intelectual, el cuerpo ya ha procesado que algo irreversible acaba de ocurrir. Esta fue una de esas cosas. Yo era doctor de la ley. Había dedicado la vida entera a una única tarea: entender quién era el Dios de Israel, qué exigía, cómo la ley revelaba a ese Dios con precisión quirúrgica. Y ahora había una voz, en arameo, a mi altura, saliendo de una luz que me había derribado al mediodía, diciendo que el hombre a cuyos seguidores yo venía encarcelando era ese mismo Dios, que cada acto mío contra aquellas personas había sido un acto contra él, que la distancia entre mi objetivo y yo era cero. No había forma de procesar eso en tiempo real. Las tres versiones del evento en Hechos difieren en detalles menores. En la versión del capítulo 9, los hombres conmigo oyeron la voz, pero no vieron nada. En la versión del capítulo 22, vieron la luz, pero no oyeron el contenido. Los historiadores de documentos antiguos reconocen esta variación como característica de relatos genuinos. Los eventos traumáticos de alta intensidad son procesados y recordados de formas ligeramente diferentes por distintos testigos. Lo que no varía entre las tres versiones: la luz, la caída, la voz, la ceguera, los 3 días sin comer y sin beber, 3 días sin ver, sin comer, sin beber. Hechos 9:9 registra esto como un hecho clínico, sin comentarios. Pero considera lo que significan 3 días de oscuridad completa para un hombre cuya vida entera había dependido de la capacidad de leer, de examinar textos con rigor, de hacer distinciones doctrinarias basadas en palabras específicas, en prefijos, en conjugaciones verbales. Había llegado a donde había llegado porque lograba ver lo que otros no veían en los textos sagrados, porque mi lectura era más exhaustiva, más precisa, más rigurosa que la de cualquier contemporáneo. Ahora no lograba ver nada. En el silencio de aquel cuarto oscuro en Damasco,
en la casa de un hombre llamado Judas, en la calle que los habitantes llamaban derecha, pensé. Ya no había ningún sistema de distracción disponible, ningún texto que examinar, ningún debate que conducir, ninguna misión que ejecutar, solo el silencio y lo que cargaba dentro. Cargaba los rostros, Esteban, y otros que nunca nombré públicamente, pero que había autorizado, facilitado, hecho legalmente posibles. Hechos 26, 10, 11. Yo mismo confieso, mucho más tarde, ante el rey Agripa, encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido autoridad de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto contra ellos. Di mi voto, no en un arrebato de ira, en una cámara deliberativa, con un proceso formal, con mi nombre registrado a favor de la ejecución de personas. Y ahora estaba en el suelo de un cuarto oscuro, y la frase de Hechos 26:14 todavía resonaba con una precisión que no lograba desactivar. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Como si él supiera de la grieta que yo había enterrado en aquella calle de Jerusalén, como si la grieta fuera conocida antes que yo, como si hubiera sido observado incluso en lo que había intentado no observar en mí mismo. Al tercer día oí pasos en el pasillo, después una puerta, después el silencio específico de alguien que entra en un cuarto oscuro y se detiene antes de hablar, calculando lo que va a decir, midiendo la distancia entre lo que se le instruyó a hacer y lo que cada instinto de supervivencia le dice que no haga. Y entonces, hermano Saulo, Hechos registra que Ananías había discutido con Dios antes de venir, enumeró mi historial, pidió que la instrucción fuera reconsiderada, y la instrucción no cambió. Entonces vino. La palabra que usó, hermano, adelfe en griego, era el cumplimiento interno del movimiento entre sus miembros. Ananías me llamó hermano antes de que yo mismo supiera lo que era ahora. Obedeció a la lógica de Damasco, antes de que yo lograra articular cualquier parte de esa lógica para mí mismo. Había traído consigo el olor del polvo caliente de Damasco. Lo sentí antes de oír nada más. Un olor ordinario, cotidiano, de una ciudad que despertó normalmente aquel día, mientras todo lo que yo había sido hasta entonces estaba siendo desmantelado en un cuarto oscuro. Puso sus manos sobre mí, las manos de un hombre cuyos compañeros yo había encarcelado, cuyo movimiento yo había venido a destruir, y dijo que el Señor Jesús me había enviado para que volviera a ver y fuera lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:18 usa la palabra griega lépides, escamas, como si hubiera una película que se hubiera formado durante 3 días y ahora se desprendiera capa por capa. Vi, no el cuarto primero, vi la luz del día entrando por la rendija de la puerta, un rectángulo estrecho de luz en un espacio que había estado completamente oscuro. Y por un momento, eso fue suficiente para entender la extensión de lo que me había faltado, y la extensión de lo que estaría perdiendo para siempre si las cosas hubieran seguido como estaban. Pensé que la parte más difícil había terminado. Estaba equivocado. La parte más difícil no fue la ceguera, fue lo que vino después de ver. Para los judíos yo era ahora un traidor. Había sido el ejecutor del Sanedrín, la mano armada de la ortodoxia, y había abandonado esa posición de la forma más pública posible. Hechos 9, 20, 21 registra la reacción de las sinagogas de Damasco cuando empecé a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que en Jerusalén asolaba a los que invocaban este nombre? Atónito, existanto en griego, no es admiración. Es el asombro que paraliza antes de transformarse en otra cosa. Para los cristianos de Jerusalén, cuando llegué allí 3 años después, como Gálatas 1:18 documenta, yo era una amenaza potencial. Hechos 9:26 es directo. Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos le tenían miedo. A mí.
Saulo de Tarso, el irreprochable. Fue Bernabé quien me llevó ante Pedro y Santiago, explicando lo que había sucedido en el camino. Un solo hombre. Si Bernabé no hubiera hecho ese gesto, yo habría quedado permanentemente en la intersección entre dos mundos que me rechazaban al mismo tiempo, sin pertenecer a ninguno. Ese es el costo que nadie suele calcular, el costo de no pertenecer a ningún lugar. El costo obvio lo enumero en 2 de Corintios 11, 23-27, con la precisión de quien perdió el derecho a la imprecisión sobre sus propias pérdidas. Cárceles más frecuentes, azotes sin número, 5 veces los 39 latigazos de los judíos, 3 veces azotado con varas, 1 vez apedreado en Listra y dado por muerto, 3 naufragios, 1 noche y 1 día en alta mar. Peligros de ríos, de ladrones, de compatriotas, de gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar. Trabajo y fatiga, muchos desvelos, hambre y sed, muchos ayunos, frío y desnudez. No escribo esto para impresionar, es el inventario honesto de lo que costó no rendirse. Pero hay costos que esa lista no captura. Romanos 9, 1-3. Una de las frases más densas que he escrito. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Léelo despacio. Desearía ser separado de Cristo, el ser al que le había entregado todo, por el que lo había perdido todo, si eso pudiera hacer que mi propio pueblo me aceptara de nuevo. Eso no es retórica, es el sonido de alguien que se convirtió en apóstol de las naciones, precisamente porque las naciones que más amaba no querían escucharlo. Es el dolor que no aparece en los informes de viaje. Y hay otro costo, más silencioso. Gamaliel nunca más aparece en mi historia después de la conversión. Ningún registro de contacto, ninguna carta, ninguna referencia. El silencio del maestro es el tipo de pérdida que no cabe en una lista de latigazos. No hay palabras para el espacio donde las palabras debieron existir, entre dos hombres que pasaron años juntos sobre los mismos textos. Por último, y rara vez nombro esto de forma directa, yo nunca vi a Jesús en carne. Pedro lo había visto, Juan lo había visto, Santiago lo había visto. Tenían recuerdos físicos, la voz, el tacto, las comidas compartidas, los 3 años de caminar juntos. Yo tenía una luz en una carretera siria y 3 días de oscuridad en un cuarto ajeno, y pasé el resto de mi vida defendiendo que eso era suficiente, que mi testimonio era válido, que mi autoridad apostólica era real, aún sin haber sido testigo ocular de nada de lo que pasó antes de Damasco. 1 de Corintios 15, 8 y 9. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstolo. El más pequeño de los apóstoles, escrito por el hombre que había sido el mejor alumno de Gamaliel, por el irreprochable. La distancia entre Amemtos y el más pequeño no es una caída, es una demolición completa. Y la demolición, aprendí, no es el fin. Es la única condición en la que algo real puede ser construido en lugar de lo que existía antes. Hay algo que los 3 días de oscuridad me enseñaron que ninguna sinagoga, ningún debate, ninguna carta podría haber enseñado de otra forma. No puedes ser usado para aquello para lo que fuiste creado mientras sigas demasiado seguro de ti mismo. Esa no es una lección que se aprenda de forma voluntaria. El ego humano tiene una capacidad extraordinaria de incorporar cualquier crisis a su narrativa de victoria. Incluso la humillación se convierte, en la relectura,
en una prueba más de que fuiste elegido para un propósito mayor. Gamaliel me enseñó cómo construir argumentos sin fisuras, pero ningún maestro me enseñó cómo reconocer el momento en que el argumento más riguroso de tu vida está equivocado. Eso no puede ser enseñado, solo puede ser vivido. Y para ser vivido, algo tiene que romperse de una forma que no logres reparar solo. Filipenses 3, 7, 8 es donde pongo ese descubrimiento en palabras, décadas después de Damasco. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. La palabra que uso para lo que esas cosas valen ahora es escúbalon. Los comentaristas la traducen suavemente como basura o estiércol. El uso coloquial del griego del siglo I era considerablemente menos suave. Se aproximaba a lo que sería, en cualquier idioma, algo descartado con repugnancia activa. La elegí deliberadamente. Había sido el mejor alumno de Gamaliel. Había sido irreprochable. Y elegí la palabra más fuerte que el idioma me ofrecía para describir lo que todo ese currículum valía en comparación con lo que había encontrado en aquella carretera. Esto no es humildad interpretada. Es la conclusión honesta de alguien que hizo la comparación y no logró llegar a otro resultado. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa frase se cita con frecuencia sin lo que la precede, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto para la ley. Yo, Saulo de Tarso, formado en acribella, en rigor absoluto, bajo el mayor doctor de mi generación, morí para la ley. No porque la ley sea mala, sino porque ningún sistema, ninguno, por más preciso, por más riguroso, por más sagrado, logra contener la realidad entera. Y cuando te identificas más con el sistema que con aquello que el sistema debería servir, el sistema se convierte en tu prisión. Mi prisión era de oro. Tenía escrituras grabadas en las paredes, pero era una prisión, y ni siquiera sabía que estaba preso hasta el momento en que caí de bruces en una carretera al mediodía y vi demasiada claridad para seguir fingiendo que lo veía todo. Déjame preguntarte una cosa, no sobre mi historia, sobre la tuya. ¿En qué sistema estás tan inserto que ya no logras verlo desde fuera? Puede ser una posición política que defiendes, con la certeza de quien no examina las premisas hace mucho tiempo, no porque las premisas sean necesariamente falsas, sino porque examinarlas sería incómodo, y la incomodidad aprendiste a enterrarla rápidamente. Puede ser una identidad profesional que define tan completamente quién eres, que cualquier desafío a ella parece un ataque a tu persona, no a una idea. Puede ser una creencia que heredaste y cargas con lealtad, no porque ya la hayas examinado y concluido que es verdad, sino porque cuestionar sería traicionar a las personas que te amaron mientras te la enseñaban. Reconozco el patrón porque yo fui el patrón. La señal no es la crueldad, la señal es la certeza sin costo. Cuando estás tan seguro de algo que nunca has sentido el peso real de estar equivocado, cuando la posibilidad de estar equivocado no es una hipótesis que examinas, sino una amenaza que suprimes antes de que llegue a convertirse en pregunta, estás operando con la misma estructura interna que yo cargaba en aquella carretera. Y el aguijón ya está allí. Ya sientes alguna resistencia, alguna incomodidad que aprendes a enterrar antes de examinarla, algún rostro que cambió de una forma que no esperabas y que archivaste sin pensar antes de que la pregunta se formara completamente. Sé reconocer eso porque fui derribado por exactamente ese mecanismo. La resistencia que había acumulado era proporcional a la fuerza que fue necesaria para romperla. No estoy sugiriendo que necesites una luz al mediodía. Estoy sugiriendo que tal vez ya sepas, en un lugar que aprendiste a no visitar, que algo está mal, que la grieta existe y que la violencia con la que descartas esa posibilidad puede ser exactamente la medida de cómo te amenaza.
La pregunta no es ¿me crees? La pregunta es ¿qué estás haciendo con lo que ya sabes?